Continuamos en este programa que hablamos de juicios orales en materia familiar con la licenciada María Eva Galván Patlán, que es juez especializada en ese ámbito. Muy interesante el tema de la conciliación como un mecanismo que contribuye a la solución de los conflictos en materia familiar, que además implica la convivencia cotidiana, continua y un alto nivel de expresión de emociones y de sentimientos. Pero si no llegan a conseguir los acuerdos las partes, si aun cuando las juezas, los jueces los animen a que puedan resolverlo, el asunto tiene que continuar. Así es. El asunto tiene que continuar. A mí me parece muy importante resaltar que la conciliación no es una fase obligatoria. Algunas personas han considerado que tienen que agotar esa etapa y en realidad entran sin disposición para llegar a un arreglo. Claro. Algunas personas pueden considerar que nosotros, los jueces, nos estamos excusando, digamos hasta cierto punto, en una parte legal de no emitir la sentencia. No es esa la idea de no emitir la sentencia. Lo que se está privilegiando aquí es fortalecer las relaciones familiares, esta oportunidad y el espacio del diálogo, y en realidad son las partes quienes efectivamente conocen el origen de sus problemas. Son los dueños del problema. Son los dueños del problema y quienes pueden proponer una solución. Claro. Finalmente el juez resuelve el caso en particular, porque obviamente tenemos un proceso y un procedimiento general, pero cada caso es particular, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es dar esta oportunidad, no se quiere, entonces pasamos ya a la parte del procedimiento, llegamos a la etapa de la resolución, donde el juez, es decir, un tercero, es el que va a definir el problema. De acuerdo con la ley. De acuerdo con, yo no dejaría solamente la ley, tenemos que aplicar la ley, pero todas las disposiciones de derecho. Claro. Es decir, no me centro únicamente en lo que me diga un dispositivo de carácter legal. Tengo que atender a otras instituciones, a otros principios, ver el caso en todo su contexto en general. Entonces, no solamente una ley fría, no solamente Exacto. aplico una ley. La jurisprudencia, por supuesto, tratados internacionales. Tratados internacionales. Y la interpretación. Jurisprudencia internacional, la interpretación conforme que tenemos que hacer. Esto es un ejercicio argumentativo importante que deriva de la formación que tienen y deriva, por supuesto, de una especialización que está enfocada a contar con los elementos necesarios para garantizar una justicia en términos de lo que establece la Constitución y de lo que espera la sociedad. Así es. Y aquí, por supuesto, entran en juego varios derechos, y especialmente en las familias pues hay niños, hay niñas, hay adolescentes, y son, digamos, un grupo, como lo comentabas, al que se le tiene que dar una especial protección. Y en los últimos años se ha generado una serie de normas protectoras de las niñas, de los niños y adolescentes, pero también se escucha con frecuencia la expresión el interés superior del niño, de la niña y adolescente. ¿Qué implica esto en términos del ejercicio jurisdiccional? ¿En qué impacta para los niños, para las niñas, para los adolescentes? ¿Cuáles son los beneficios que les reporta? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen ustedes en este tema? Sí, claro. Bueno, en términos generales, yo les transmitiría a las personas, cuando escuchen interés superior del menor, cuando escuchemos la palabra superior, necesariamente tenemos que hacer una comparación. ¿Superior en relación con quién? Claro. Entonces, para entenderlo fácilmente es relacionarlo con los adultos. Quiere decir que los intereses del niño, del desarrollo del niño, son preferentes sobre los de los adultos. Hablábamos hace rato de una protección reforzada de la que habla la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en el sentido de que a los niños, niñas y adolescentes tenemos que tener un especial cuidado de que sus derechos no se infrinjan, pero además una garantía de que estos derechos van a ser debidamente respetados, protegidos. En un momento dado que sean violados, tienen que ser reparados, ¿sí? Y eso es como en términos muy generales para entender el concepto, ¿no? Este no es un concepto acotado, definitivamente es dinámico. Se le tiene que dar contenido en el caso a caso. Yo hablaba hace también un momento de que cada caso es diferente. Puedo tener 5 casos de divorcio y cada uno de ellos tiene particularidades. Porque hay hijos, porque no hay hijos, porque hay unos menores o unos que son mayores, pero requieren protección por estar en alguna situación especial, que tengan alguna discapacidad, algún requerimiento de otro tipo. Entonces, para definir lo que es este concepto del interés superior, algunos lo llaman como interés superior de la niñez o interés superior del niño, la niña y el adolescente. Generalmente los jueces lo que hacemos es recurrir a la observación general número 14, que esta es emitida por el Comité de los Derechos del Niño. Este comité hace un desarrollo de un artículo en específico que se refiere a la Convención de los Derechos del Niño. Y en esta observación general se entiende que el interés se debe de ver desde 3 puntos de vista. Primero, como un derecho sustantivo, es decir, un derecho del niño, la niña o el adolescente, para que su interés superior, hablaba yo de que está por encima del de los adultos, sea una consideración primordial en todas aquellas decisiones que se tomen en su entorno y que haya garantías de que efectivamente se va a tomar con preferencia. Después viene como un principio jurídico interpretativo fundamental, es decir, si hay una disposición jurídica que nosotros encontremos en la legislación que admite más de una interpretación, entonces yo como juzgador voy a tomar la que más favorezca al niño. ¿Pero a cuál niño? A la del caso concreto. Claro. A un grupo de niños, ¿a cuál? A la del caso concreto. Por eso hablaba hace un momento de que se tiene que hacer caso a caso. Ejemplifico, en una misma familia pueden existir 2 niños, incluso de la misma edad, hablamos del caso de gemelos o cuates, pero uno tiene capacidades diferentes. Entonces, aún cuando los 2 están en una misma situación de hijos con respecto a los padres, entendería yo que el que tiene capacidades diferentes necesita una protección mayor. Claro. ¿Sí? Bien. Y luego también lo entendemos como una norma de procedimiento en el sentido de que cada que se tenga que tomar una decisión por parte del juez respecto a afectación de derechos de un niño o de un grupo de niños, debe de hacerse sobre el argumento de cuáles van a ser las consecuencias positivas o negativas que va a tener sobre este niño. Por ejemplo, en el caso de autorizar que el padre se lleve al niño de vacaciones en un periodo determinado por querer justificar que él quiere cumplir con su derecho a la recreación. Por ejemplo, el papá quiere llevarse al niño en el periodo de exámenes porque en ese momento las vacaciones son más baratas. Evidentemente, aquí habría una negativa por parte del juez. Porque habrá que privilegiar que el niño va a perder su derecho a presentar estos exámenes, claro, que seguramente le van a traer repercusiones en las notas, que seguramente le van a traer alguna reprenda por parte de la maestra, por parte de los otros alumnos, etcétera. Y parecería ahí que el juez tomó una decisión desacertada. Sin embargo, en esta parte de tomarla como una norma de procedimiento, el juez tiene que hacer la justificación, y me parece que aún mayor cuando hay negativa. Claro, por ejemplo, en un asunto de divorcio en donde hay niños, con independencia de que los cónyuges quieran disolver ese vínculo matrimonial, sí,
ustedes tienen la obligación de vigilar que se salvaguarden los derechos de los niños y de las niñas. Sí, claro que sí. De hecho, en esta salvaguardia de los intereses ellos tienen participación. Tienen derecho a explicar todo lo que acontece a su alrededor, es decir, se les toma consentimiento. Nosotros aquí en el juzgado, como en otros municipios, tienen una área especializada, una sala en donde se escucha al menor en las condiciones más propicias para que tengan el menor nivel de estrés de acudir ante una autoridad judicial. El niño se reconoce como una persona. Exactamente, a con todos plenitud. sus derechos, sí, claro que sí. Y este mecanismo de escucharlos, de tomar su opinión para que el juez oriente su decisión, comentabas en algunos lugares hay espacios específicos. Sí, es un lugar específico con algunas actividades lúdicas. Pueden ver o empezar a ver una película. No, claro. Casi nunca la terminan porque la audiencia se acaba en menor tiempo, pero hay espacios adecuados. Las sillas, por ejemplo, son del tamaño de ellos. Se trata de respetar en todo tiempo su entorno. Vale la palabra de los niños en un procedimiento donde están en juego sus derechos. Así es. Que es una cuestión relevante, importante, porque los niños, las niñas, los adolescentes durante muchísimos años históricamente no eran considerados para poder tomar una determinación. Y no, se les reconoce plenamente en todos sus derechos. Y este espacio implica también reconocer que el niño, aun cuando es una persona, tiene un desarrollo distinto y deben de generarse las condiciones para que se sienta cómodo, confiado para... Libre. Exacto, libre, es una... Espontáneo. Claro. Y es el juez, la jueza, quien decide escuchar a los niños en todos los casos en que están en juego sus derechos, o son las partes. No, más bien es el juez el que de acuerdo a la edad que tienen, es decir, se requiere que los niños por lo menos puedan expresarse. Recibimos niños desde 5 años, hay niños de 4 años que han venido y ya tienen un lenguaje propio y se pueden expresar. Claro que no utilizamos nosotros el lenguaje que hacemos con los adultos, por supuesto que no. Nosotros ahí en ese momento tenemos que tener la suficiente capacidad para entendernos con su propio lenguaje. Y no solamente es el juez, es también asistido el juez por parte de la gente del Ministerio Público y de la delegada de Procuraduría, de la que ya hablaba, de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Inclusive el niño puede estar con una persona de su confianza. Déjame hacerte una última pregunta con relación también al trato hacia las mujeres, porque con la aparición de nuevas leyes, también de nuevos principios, de tratados internacionales, se busca la igualdad no solamente formal de la mujer, sino la igualdad sustantiva, material. Y en materia de familia, bueno, pues un asunto o muchos asuntos implican necesariamente la participación de las mujeres. ¿Gozan de algunos derechos de especial protección las mujeres en los juicios orales? Bueno, sí, hay muchos casos en que las mujeres son las que presentan la demanda y nosotros como juzgadores tenemos que tomar en cuenta esta situación con relación a su derecho de igualdad, su derecho a una vida libre de violencia en todos los aspectos, físico, económico, incluso de carácter psicológico, para efecto de no revictimizarlas nosotros de manera institucional, lo que se llama, algunas personas lo habrán escuchado, una revictimización de carácter secundario, que es el que hacemos las instituciones al no respetarles sus derechos. Nosotros tenemos que revisar con especial cuidado, como lo decía, una demanda en donde se hace una descripción, una narración de hechos que la traen a la instancia jurisdiccional
para reclamar la tutela de un derecho. Por ejemplo, ella plasma en su escrito que ha estado siendo agredida por parte de la pareja o por parte del marido y que requiere una separación de cónyuges. Una separación de cónyuges es una medida de carácter provisional. Si yo me quedara hasta ahí, pondría en riesgo la integridad de la mujer en este caso, porque no basta con que yo autorizara para que se separara el cónyuge. Seguramente decretaría la medida de separación de cónyuges para que él se saliera con sus objetos y documentos de uso personal, pero al día siguiente, muy probablemente, él regresaría. Y si ella está narrando alguna situación de violencia que yo no advierto y que no atiendo, entonces puede suceder que la agreda. Claro. Que la perjudique, que ingrese furtivamente al domicilio. Entonces ahí el juez, aunque ella no lo pida, entonces tiene que tomar en cuenta, para esta protección de los derechos de ella, decretar una medida de restricción para efecto de que el señor no se le acerque a una distancia determinada y que no ingrese al domicilio en donde estaban viviendo, que puede ser conyugal en el caso del que estén casados o en un domicilio común en el caso de que sean, por ejemplo, concubinarios. Claro. ¿Sí? Bueno, muy interesante la conversación. Lo cierto es que habría todavía muchos temas por platicar, pero te agradezco mucho que nos hayas recibido. Al contrario, gracias que me permiten expresar más allá de lo que es el ejercicio de mi función. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Este fue el espacio de tus derechos. Platicamos hoy el día sobre los juicios orales familiares con la licenciada María Eva Galván Patlán, que es juez especializada en materia familiar y quien nos ha dado una visión muy amplia, muy clara, muy comprensible de lo que significa esta materia y la especial atención que se pone a los derechos de ciertos grupos como de los niños, como las mujeres, que tienen que ser especialmente cuidados. Nos encontramos el próximo martes. Soy Tobías García Tobar.